buenas noches. El día de hoy estamos en una nueva edición de su programa El Exterminador. Muy contentos de estar nuevamente en sus hogares. Les agradezco la gentileza por permitirnos estar todos los días en este acostumbrado horario. El día de hoy vamos a tener un programa íntegro relacionado al tema de salud. Y para ello hemos invitado a nuestro programa al doctor Héctor Pereda Serna, un médico pediatra ya con muchos años de experiencia, instalado en nuestra provincia, quien la ha cogido, por supuesto, muy bien, y que vamos a tener una entrevista muy larga con preguntas relacionadas al tema del coronavirus, con respecto a los niños y muchos otros temas más, porque el doctor tiene una vasta experiencia y también ha tenido responsabilidades, cargos de confianza en nuestra provincia y que merece, en todo caso, tener la suerte de escucharlo. Doctor Pereda, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto estar acá acompañándolo y después a responder. Normalmente yo soy el que pregunta, ahora me traje preguntado, pero es interesante. Doctor, para mí me honra tenerlo aquí el día de hoy en el programa. Soy un seguidor de su programa, me parece bastante ameno, también me parece bastante educativo y ingenioso. Usted mismo prepara, me parece, sus diapositivas, ¿no? Sí. Su material. Sí, el material lo preparamos de acuerdo a las circunstancias, tratando de enviar o dejar en el aire un mensaje positivo, mensaje positivo y de aliento, ¿no? Ya muchas cosas negativas nos meten a la cabeza como por estar martirizándonos y hay que ver el lado bueno de las cosas. Entonces queremos pasar un mensaje positivo, un mensaje que el concepto básico de salud, ¿no? Tradicionalmente a todos nosotros los médicos que nos hemos formado durante muchos años nos han hecho pensar, nos han metido un paradigma en la cabeza de que yo no soy médico si no trabajo en un hospital. Pero a mí me sorprende, doctor, me sorprende inclusive el material que usted presenta en sus programas. Sus programas, para quienes no, el programa que tiene el doctor Héctor Pereda se difunde los días miércoles, ¿no? En vivo, sí. En vivo, de 3 a 4 de la tarde, se llama Contacto Saludable. Así que desde ahora, señor, quienes nos estén sintonizando, señor ama de casa, señor padre de familia, tenemos aquí en el canal a un pediatra que te das el tiempo de elaborar un material abundante que a mí me sorprende. Yo le pregunto al productor, ¿tú le elaboras su material? No, me dice, el doctor viene con su material. Aprende, me dice, porque doctor, puede preguntarle al director de cámaras y sonido, prácticamente yo sobre la hora le voy pasando las cosas. Seguramente tiene que ver mucho con el orden que ya personas con tantos años de experiencia que tiene usted, una persona debe tener, ¿no? Es decir, el orden, manejar los tiempos, no sé, pero a mí me sorprende en verdad sus materiales que usted prepara. Gracias. Le decía que eso, entonces la idea de salud es una idea mucho más amplia que estar dentro de un hospital y como pediatra siempre he pensado y hemos pensado los pediatras sobre todo que la salud mejor es prevenir que lamentar. Entonces la prevención, desde el primer programa de Contacto Saludable le dijimos la prevención es básica y el señor productor no dejará mentir, desde el primer programa dijimos lavado de manos, caminar, lavar los alimentos, cuidar, limpiar los alimentos, etc. Entonces comer bien, ejercicio, ¿no? Para prevenir, porque no tiene gracia cuando uno ya está enfermo, uno ya está afectado, ¿no? Y eso implica una serie de trastornos familiares, personales, económicos, sociales y todo demás. Entonces, la idea siempre es la prevención. Entonces, y alguna experiencia tenemos y hemos elaborado, sí, cada semana elaboramos un tema de acuerdo a cómo se van dando las cosas, las circunstancias en el momento, ¿no? Y siempre tratando de darle el mensaje positivo, el mensaje de aliento a la gente y el mensaje
básico, ¿no? Al final generalmente repetimos una o dos cosas que es lo que yo quiero que se quede bien claro. Que se quede en la mente de las personas. Así es. Doctor, ¿y cuántos años estás en el aire? Porque me parece que este canal sobrevive con usted. No creo. Es decir, no creo. Este canal ya debe tener sus 2, 3 años más, ¿no? Más. ¿La productora tiene cuántos años? La productora tiene como 5 años. Doctor, ¿usted cuántos años tiene dirigiendo Yo prácticamente Contacto? con el señor Paolo Pino tenemos ya casi, este es nuestro 4º año ya, al aire. ¿Ya ve? Podemos jactarnos con orgullo de decir que somos el único programa de salud permanente a nivel Y es el nacional. único programa de salud. Nos ¿no? gustaría que haya más porque Claro. siempre la competencia es buena. Por supuesto. Pero nos esforzamos por dar lo mejor que podemos. Tenemos experiencia, esto he sido docente durante toda mi vida en la universidad y eso me ayuda un poco a medir los tiempos que usted mencionaba al principio, ¿no? Entonces, Sí, claro, entonces, se medir nota, los se nota tiempos claramente. y dar el mensaje clave para que la gente entienda, ¿no? Es más, por lo que puedo notar, usted tiene un programa en el cual usted mismo lo solventa. Es decir, usted no está a la espera de que de repente un auspiciador o alguien esté detrás de usted. Eso se llama compromiso, es decir, usted lo hace porque quiere transmitir. Eso es lo que me he podido dar cuenta. Sí, no, es un compromiso, es un placer, es una pasión que uno tiene, sinceramente, ¿no? Es como cuando voy a atender a un niño, ¿no? Iba al hospital a divertirme, sinceramente a divertirme, porque en el buen sentido de la palabra diversión, me divertía con los papás, me divertía con los niños, ejercía mi especialidad, la pediatría, pero disfrutaba, ¿no? Y siempre la familia, mis hijas, mi esposa siempre me decían que seguro yo iba a abrir la puerta del hospital, ¿no? Porque yo entraba a las 7:30 acá, por ejemplo, ¿no? Y yo estaba antes de las 7 en el hospital. O sea, es el gusto de disfrutar lo que uno hace. Así es. Gracias a Dios he tenido esa suerte, tengo esa suerte de hacer lo que me gusta, ¿no? Y hago los grandes esfuerzos por hacerlo bien y trascender un poco más allá. Sí, yo creo que el conocimiento no es patrimonio de nadie, el conocimiento debe ser universal. Así es. Y eso es lo que estoy tratando de transmitir, el conocimiento de todo aquello que por mi experiencia, mis años de vida, he aprendido, se lo transmití a los alumnos, se lo transmití a mis internos, a mis residentes, a mi hija que también es pediatra, a mi otra hija Diana que es nutricionista. Entonces quiero transmitir porque creo que es la única forma, dejar algo, una semilla, un árbol sembrado en la tierra, creo que es suficiente para una vida. Para que se mantenga en generación tras generación. Así es. Muy bien, vamos a entrar ya en todo caso a la parte ya, a la parte brava. No, es que en alguna oportunidad lo conversamos fuera de cámaras, aprovechando que usted había hecho un programa con respecto del coronavirus. Obviamente era un tema que es un tema que nos obliga a desarrollar y he visto que usted muy acertadamente, sin retirarse totalmente del tema pediátrico, pero toca el tema del coronavirus y con un objetivo de tratar de despertar o tratar de hacer que la gente tenga en mente la responsabilidad de tener, con el tema de la prevención y lo veo a usted insistentemente, o sea, constante. El tema es mucha gente pregunta, mucha gente tiene el temor, mucha gente tiene miedo, si es que finalmente, algunos dicen, el número de contagiados de coronavirus con respecto a niños no es estadísticamente, si se quiere, no es estadísticamente alto, por tanto, no se preocupen que en los niños no se da muy poco. La muerte en niños es bajísimo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, yo creo que ese es un tema bastante importante, bastante interesante y que hemos revisado como pediatras y como médicos y como parte de este conglomerado de país que se llama Perú, ¿no? El tema. En primer lugar, las estadísticas mencionan, es cierto, ¿no?, que la incidencia de niños infectados es menor que la incidencia de adultos. Es evidentemente, o como se dicen los estadísticamente significativa. Esa era la palabra que quería encontrar.
estadísticamente significativa. Ajá. Entonces, y las complicaciones que tienen esos niños, ¿no?, que se enferman del coronavirus también, ¿no?, son menores en cuanto a relación al adulto. La pregunta es, ¿por qué un niño no se enferma tanto, no se contagia tanto, y por qué no tiene tantos problemas? Ya hay dos teorías, teorías que tienen sustento técnico muy evidente. Uno, el virus coge los receptores de los bronquios, ¿no? Entra por las vías respiratorias y coge y se agarra de los receptores que tienen los bronquios, ¿no? En los niños, los pulmones en los niños terminan de madurar más o menos entre los 8 y 10 años de edad. O sea, un niño nace, su pulmón todavía no ha terminado de madurar. Y en esa maduración que completa hasta los 8 o 10 años, todavía le faltan receptores. Entonces, proporcionalmente, el niño tiene menos receptores que el adulto, por lo tanto tiene menos posibilidades de coger el virus. El virus un poco como que no encuentra dónde sujetarse y se va. Esa es una teoría que se planteó al principio, y eso es lo que habíamos conversado en esa oportunidad, fuera de cámara. Y hace 3 días, ¿no?, me ha llegado un reporte que me pareció interesante, que yo lo he difundido a gente del hospital porque me parece interesante, que es el hecho de las arterias de los niños. ¿Qué tienen las arterias de los niños? Las arterias de los niños son arterias cuya capa interna, que se llama el endotelio de la arteria, ¿no?, está intacto. En cambio, las arterias de las personas adultas, por el colesterol, por los triglicéridos, por los X motivos, ya tienen cierto grado de daño, ¿no?, de uso, y eso permite o facilita la adherencia del virus a las arterias. Entonces el niño, como tiene sus arterias limpiecitas, el virus pasa, ¿no? Y esto está demostrado en un trabajo bastante interesante, ¿no?, que demuestra que ese es un factor importante para explicar por qué los niños no tienen no se infectan tanto, ¿no?, como un adulto. Esa es la explicación en la cual los adultos deban de utilizar la aspirina. ¿Tiene algo que ver? No tiene relación. Es otra la razón por la cual se usa la aspirina. Entonces tienes dos teorías, ¿no? Entonces estos niños se enferman menos por esas dos teorías, ¿no? Técnicamente, incluso en el trabajo que le menciono sobre las arterias, hay microfotografías y todo lo demás que demuestran, ¿no?, que eso lo protege al niño. Es un aspecto bastante interesante, ¿no? Y si vamos un poquito más allá, ¿no?, vean ustedes la importancia que tiene la naturaleza de proteger a los niños, o sea, mantener una especie en el mundo. ¿No? Y esto es, podríamos hablar mucho sobre cómo la naturaleza protege al niño, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante. Segundo. Y que no protege a los adultos. Así es. No, el adulto no se protege. El adulto no se protege. El adulto no se protege. Sí, el adulto no se protege. No le echemos la culpa a la naturaleza, como lo demostré el otro día. Buen punto. Entonces, y estos niños ahora se enferman menos, se contagian menos, y se enferman menos, tienen menos complicaciones proporcionalmente o estadísticamente menos. Pero actualmente en algunos países hay reportes, y acá en el Perú, en el Perú ya hay reportes de cierto tipo de complicaciones propias de los niños. Hay un síndrome que se llama el síndrome metabólico y el síndrome de Kawasaki, ¿no? Ese síndrome de Kawasaki lo he escuchado. Síndrome de Kawasaki, ¿no?, con hemorragias, con una serie de complicaciones que tienen los niños, ¿no?, y que ponen en grave riesgo su salud. El otro día también estuve escuchando una conferencia sobre problemas respiratorios en niños con COVID-19, ¿no? Y también hay neumonías severas en esos niños, pero que el niño, cuando se le somete a un tratamiento con respirador, responde mejor que un adulto. Sus tejidos están nuevos, están en toda la potencialidad. O sea, hay ventaja de ser niño en este caso. Entonces, podríamos decir que los niños podrían tener la libertad de jugar libremente, salir a pasear, o de todas maneras deben de tener sus cuidados.
Ahí hablamos ahí habría que considerar lo que se conoce técnicamente como factor de riesgo. Ya. Por ejemplo, vamos a suponer que usted y yo tenemos que movernos en el día determinado número de veces a un determinado lugar. Yo tengo que ir 10 veces en motocar y venir 10 veces. Y usted tiene que ir 2 veces. ¿Quién tiene más riesgo de sufrir un accidente? Lógicamente yo. Así es. Claro. Entonces, si bien el niño está protegido, el riesgo de los familiares, de los que no se protegen, el sacarlo a la calle y someterlo a un riesgo de contaminación, hace que ese niño también tenga un riesgo de enfermarse de coronavirus. Hay sitios donde lo recomendable es que, si bien hay autorización, Sí, claro. salga lo menos posible todavía, porque como digo, es una cuestión de factor de riesgo, no es una cuestión de, si bien el niño está protegido, si lo someto varias veces a un mismo riesgo, de todas maneras puede caer. Entonces hay que evitar ese riesgo, ¿no? Y proteger y usar mascarilla, ¿no? Usar enseñarle al lavado de manos. Lo que el niño aprende no se olvida nunca, y creo que nosotros como padres o como abuelos tenemos que enseñarle a nuestros niños menores, ¿no? Que para todo deben lavarse la mano, y ese es un aprendizaje que va a durar durante toda su vida, con COVID o sin COVID. Así como se les debe enseñar a saludar, ¿no? Así es. O sea, es algo que debe ser permanente. Inherente al hecho de ser niño. La importancia de la vitamina C, no solamente en niños, pero hablemos en el tema de niños para pasar luego a adultos, debido a este tema del coronavirus. ¿Qué nos podría decir al respecto? La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, ¿no? Quiere decir que se soluble en agua. Se ingiere con agua y se bota con agua, en la orina se bota. Y no protege contra el coronavirus. Ya. No protege, ¿no? He visto reportes de gente que toma un montón de vitamina C, se pone vitamina C endovenosa y realmente no tiene sentido. Inclusive compran para darle a los niños. Así. Ahora, ¿la vitamina C es importante? Sí, sí es importante, ¿eh? No estoy diciendo que no sea importante, pero no se relaciona con el coronavirus, no me protege. Gente que debe estar escuchando, debe estar diciendo, estoy botando la plata, entonces. No lo quise decir así. Bueno, lo estoy diciendo yo en todo caso, porque yo tengo un amigo, por ejemplo, Tobillón, si nos está sintonizando, Tobillón es un loco redoxón, para comprando los tubos de redoxón y a los niños les das. Lo importante es entender que la vitamina C, por ser hidrosoluble, o sea, se tiene que ingerir todos los días porque todos los días se elimina, ¿no? La cantidad que yo tome, voy a absorber lo que necesito, el resto lo boto. Así es. O sea, si yo necesito 30 miligramos y tomo 100, voy a absorber 30 y el 70 lo boto, ¿no? Y no le encuentro ningún sentido a ponerme pues 1 gramo endovenoso cuando necesito 30 miligramos. Entonces, un poco que es un buen negocio, Sí, se ve que es un buen negocio porque hay gente aquí en Moyobamba, no vayamos a pensar que esto solamente se da en la costa. Hay gente en Moyobamba que está aplicándose vitamina C. No, si el otro día me pasan un mensaje, una señora pidiéndome a cuántas gotas debe pasarle, porque ha venido una señorita que le ha puesto su endovenoso a su hijo de 3 años, ¿no? Y se olvidó preguntarle cuántas gotas debe pasar, ¿no? Y le digo, ¿qué se está poniendo? Vitamina C. Señora, llame a la señora, yo no me meto en esas cosas porque estoy totalmente opuesto a ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que no hay que caer en la desesperación, no hay que caer en el miedo. Hay miedo, sí, todos tenemos miedo a este coronavirus, pero que el miedo no turbe, no nos oscurezca el sentido común, ¿no? Que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Para pensar adecuadamente y no hacer cosas simplemente porque me dijeron que eso era, ¿no? La información está, la OMS, el Ministerio de Salud emite todos los días comunicados sobre medicamentos, sobre cosas, y uno tiene acceso a eso, ¿no? Pero más gente le hace caso a una niña que dice que mañana va a salir humo y nos va a matar a todos, que al presidente que diga no sale, ¿no? Entonces yo creo que estamos tergiversando el sentido de las cosas, ¿no? Y no estamos priorizando, no le estamos dando la importancia que tiene las medidas de prevención para no contagiarnos del coronavirus, y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Muchas veces nos decimos, oye, el vecino no se lava las manos, ¿y tú te lavas? Creo que sí. No, tienes que lavarte. Entonces, si yo quiero cambiar el mundo, debo cambiar primero yo. Yo debo cambiar. Y ese es el mensaje que siempre le escucho en su programa.
Entonces, yo cambio mi entorno, Así es. sirvo de ejemplo, ¿no? Lo que pasé el otro día por el Día del Padre, ¿no? El niño dice, el papá le dice el león, papá león le dice al cachorrito, hijo, ten cuidado, mira por dónde caminas. Y el cachorrito le dice, papá, más bien fíjate tú, porque yo sigo tus pasos. Entonces, si ven en mi casa, ven que yo me lavo las manos, uso mascarilla, no salgo por gusto, no miento, los hijos dicen, ese es el comportamiento normal y van a hacer lo mismo. Van a imitar. Entonces, yo influyo sobre mi entorno y ya es una familia que ha cambiado, ¿no? Y los hermanos, los vecinos van a ver y poco a poco esto como una ola se va a ir transmitiendo y vamos a ir cambiando el mundo. El camino de las 1000 leguas comienza con un paso. ¿Se dan cuenta? Y prácticamente el doctor se siente que estuviera en su programa. Pero lo veo que lo dice con una ternura, déjeme decirlo, de verdad. Gracias. Como usted lo vive, usted quiere trasladar un mensaje y le felicito por ello. Lo que pasa es que finalmente no sé cuál es el sentido. Aparece alguien que en las redes dice la dexametasona es la solución y ¡pum!, se difunde y al día siguiente la dexametasona vuela Sí. de las farmacias y boticas. Entonces yo digo, ¿qué es esto? O sea, pareciera como que fuera algo planeado. Bueno, sale, inclusive el tema está en que sale hasta en los periódicos. A mí me llegan las portadas, a mí me llegan los periódicos, no solo las portadas, sino me llegan los periódicos de Lima y veo pues en el comercio, veo ahí la antisametasona da buenos resultados, y pucha, si sale ahí entonces debe ser cierto. O sea, nos lleva a una especie de conclusión que de repente no es cierto. Es interesante desde ese punto de vista, ¿no? Porque la información es tal que nos llega, ¿no? Que ya resulta abrumadora, ¿no? Ya atosiga, satura un poco la información. Lo importante es, una de las cosas buenas, por ejemplo, que el otro día mencionábamos, es el hecho de que una de las cosas que tenemos que aprender de este coronavirus aquí en el Perú es tenemos que investigar. Tenemos que investigar. Y hay excelentes centros, muy buenas universidades que investigan y recién se está valorando esa investigación, porque no nos coja como nos ha cogido prácticamente descubiertos, ¿no? Entonces, dentro de eso, hace más o menos 2 meses, ¿no? Por ahí tengo guardado el video, un médico peruano, ¿no? Habla del coronavirus. Dice, el coronavirus es un virus, igual que la gripe, como virus, no digo de su agresividad, su cosa, es un virus. Y los primeros síntomas que me da son procesos parecidos al de una gripe, dolor de garganta, etc. Y lo siguiente que me va a dar es inflamación. Entonces, si yo tengo una gripe común y corriente, ¿qué tomo? Tomo un antigripal para que me descongestione y si me complica tomo un antiinflamatorio. Entonces, si el coronavirus viene, a los primeros síntomas no esperemos estar mal. Tomemos un antigripal y tomemos un antiinflamatorio, un antibiótico si hago fiebre, etcétera, ¿no? Y un antiinflamatorio. Así es. Y él propone 2 medicamentos, ¿no? Y da la explicación técnica que es correcta, ¿no? La dexametasona y la prednisona. Nunca más se escuchó el tema. Bastó que venga de Reino Unido y ¡boom! Todo el mundo habla de la dexametasona ahora. O sea que este médico ya lo había dicho ya. Hace tiempo. Lo usamos hace tiempo, no el coronavirus, pero la dexametasona es un excelente, los corticoides son excelentes antiinflamatorios. Antipiréticos también. ¿Ya? Pero cada uno tiene su sitio, no es cuestión tampoco de ir y comprar como loco. Y es cierto, el día siguiente que salió esa noticia, porque lo vi en Canal 9, Canal 2, Canal La Noche, el día siguiente, es cierto, todos los periódicos mencionaban, ¿no? Llamo a un dueño de una farmacia de acá en Moibamba y le pregunto, ¿tienes Dexa? Doctor, tenía, ya voló todo. Entonces, yo no sé si eso es parte de es cierto, lo que usted dice, ¿no? A veces pareciera que fuera un psicosocial, ¿no? Así es. Porque ya la gente entra, como decimos en Lima, ¿no? Entra en trompo, ¿no? Y hace cosas que normalmente no haría. Y eso habla mucho digamos, de la necesidad de una salud mental adecuada también, ¿no? Tenemos que pensar en que nuestra salud mental no es la mejor. Salud mental. Y en este momento con el coronavirus realmente nos ha golpeado bastante fuerte, ¿no? Estamos así medio psicoseados, ¿no? Así, psicoseados y encima encerrados, ¿no? Entonces hay muchos factores que ayudan
a que nuestra salud mental no sea buena, o no sea tan buena, ¿no? Y la gente entra pues inmediatamente, que busca una válvula de escape. En Lima, usted es testigo, ¿no? Aparece el coronavirus, dicen ya, la gente va a salir lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Lo primero que corrieron a comprar papel higiénico. ¿Quién ha dicho que el coronavirus da diarrea? Eso fue realmente O sea, una locura fue eso. Sí, y seguimos haciendo ¿Qué locura. tenía que ver el papel higiénico con el coronavirus? Y seguimos haciendo muchas veces, ¿no? Cosas como esa. O sea, entonces yo creo que es cuestión de ya ayudar a la gente a pensar adecuadamente, ¿no? Miedo hay, temor hay, de todas maneras, pero que no, como repito, que ese miedo no me perturbe para comenzar a hacer cosas que no debo, ¿no? O caer en juegos de gente que no tiene, o de tomar medidas que no tienen ningún sentido, por ejemplo. Doctor, le voy a ser sincero, muy aparte de ser hincha de su programa, de la manera como guía usted y los mensajes siempre versátiles que se sabe transmitir, hay un tema que me interesa tratarlo con usted, como médico que es, y es con respecto del uso de la ivermectina. El día de ayer se me ocurrió a mí poner un post, ¿ya? Porque en el andar, yo soy ingeniero zootecnista, he trabajado en un laboratorio veterinario, no sé si esa parte lo ha llegado usted a conocer o lo ha sabido. La ivermectina es un producto que está en el mercado más de 30 años, doctor. Hace tiempo. No es un producto que ha aparecido reciente junto con el coronavirus, y ha despertado una tendencia equivocada en su uso, pero finalmente lo que se quiere es que la gente utilice en el momento adecuado y en la dosis adecuada. Pero vamos a irnos al corte, doctor, porque necesito de su conocimiento, de su aporte, de su opinión, porque prácticamente el día de hoy mucha gente me ha pateado, me ha puñeteado, me ha insultado, pero de eso se trata finalmente, ¿no? Porque al final vamos a llegar a conclusiones, y yo estoy seguro que la conversación que vamos a tener con usted luego del corte también vamos a llegar a conclusiones. Vámonos entonces al corte y retornamos con la entrevista que le estamos haciendo al doctor Héctor Pereira.